Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento y estamos con esta segunda partecita, yo lo digo así, que es muy cortita también, que va hasta el versículo 7. Del 4b hasta el versículo 7. Nosotros habíamos concluido una primera parte de este capítulo 2 en que a David le unge como rey de Hebrón. Insistíamos mucho en que David es capaz de consultar a Dios antes de tomar una decisión. Segundo lugar, decíamos que David no es que asumen barete, bendecía, jata, pepe o lo que sea, o que no es también oportunista, porque Omanoma Saúl, entonces jata, pepe, van a aprovechar o lo que sea. Incluso ese soldado que vino y que le informó de la muerte de Saúl, tal vez nosotros en la malecita ese estábamos pensando y decíamos, parece que se nota, hay una posibilidad, estas son exégesis, son reflexiones, yamindu urirea, yepa, ya echaba ella, o uja euerula, diadema, la brazalete, nambreo, y oñesú, oñemoí, emoí, nave David, es como decir, ayuda a becer o coronar como rey, como mi jefe o lo que sea, pero buscando, decíamos así como eso que son chupamedia, eso que son los que buscan siempre colgarse del Estado. Miren la ñande famoso Dipu Eivico era nunca, o millareco añande con añande apuitepe ahí con otras terminologías, ¿verdad? Esa es la malecita. El que viene, busca y lo que quiere es privilegios, sin hacer nada, sin mojar camiseta. Quiere estar ahí, quiere un yeurei. Bueno, esa es una primera parte que estuvimos viendo. Sin embargo, aquí no. Aquí incluso David consulta, pregunta, ve, quiere saber, va, lleva. Después se da cuenta y dice, no, pero ¿quién robó para matar? Porque él vino y se presentó y tal vez con eso quería ganar y decir, yo te ayudé, David, para que vos subas al trono, como diciéndole eso. Shayuka Peabe, Shayuka Saúlbe, que durante todo el tiempo que David dijo, no, nadie se puede atrever, dice, a levantar la mano contra el ungido del Señor. Bueno, estas son disquisiciones espectaculares teológicas, pero que tenemos que mirar, no un aspecto histórico si sucedió de esta o de otra manera, sino que la reflexión que el autor sagrado nos está transmitiendo y nos está diciendo a nosotros hoy. Entonces nosotros muchas veces somos capaces, ¿verdad?, de matar, entre comillas,
al ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Y bueno, a ese que tal vez dentro de la comunidad tiene las cualidades, las capacidades para hacer bien las cosas, pero un día tuyo ya popa eres a porque daña permitir y fuera. Entonces, ojalá te tambuere, lleva ya por la yapona, o ya popona ¿verdad? Porque ñande pues te ve ñande salvaje te y ña permitido mi va porque ñande ña continúa en el estilo nuestro, no queremos cambiar absolutamente. Y después seguimos, hombre, ese porque nosotros somos patriotas, ahora es la peite. No es así. Pues tenemos que mirar los proyectos de Dios para la vida del hombre, para la realización de la comunidad. Y nosotros somos responsables, cada uno de nosotros. Entonces, por eso tenemos que mirar interiormente. Y, como yo digo siempre, en todos los niveles. Yo primero luego miro desde la iglesia, una institución, porque yo, quiera o no quiera, siempre pertenezco un poco a una institución, ¿verdad? La institución eclesial, donde existen reglamentos, donde existen también incluso un código, ¿verdad? Un código así como la Constitución Nacional, como paraguayo, en fin, cada uno ñañemos gendanas, ñañemos ñañan del lugar, cada uno. Y no querer vivir sin leyes, querer vivir, o si no, o mi otro, oñemo y sea entero vetea aria, egatula mandada, egatula ya por la ley de acuerdo a lo que él quiere, no, tranquilo. Vamos a ponernos, para eso está la conciencia, para eso Dios ya nos regaló una conciencia. Dios nos regaló una conciencia. Ahora, la verdadera conciencia nuestra tiene que ser una preocupación para que todos puedan utilizar y para que todos entren en conciencia. La razón común, la gente lleva, es la menos común entre nosotros. El sentido común, esa razón común, ¿verdad? Ese sentido común que nosotros tenemos que tener, dice, ese sentido común parece lo menos común entre nosotros. Así es que ya ponen que lo mitad ya entender que la ella de ya la lleva. Va, esa va a esa caña de que sea el sentido común, porque robar va contra el sentido común. Eso no tendría que ser. O sea, tu sentido común, por tu razón, por tu capacidad que Dios te ha dado, y eso es innato de nosotros, toditos tenemos eso, desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Y después tenemos que educarlo también, ¿verdad? Y la educación nosotros lo recibimos de todas partes. Esto que estamos diciendo, esta lleva una forma de que por lo menos vos escuches y sepas entonces que si vos estás robando, sepas que robar no es justamente lo que Dios nos pide, ¿verdad? No, ni la sociedad, ni nadie. Entonces ahí ya entra el sentido común. Entonces uno puede decir, o sea, bandera y dice, no, yo no tuve luego formación, yo luego pobrecito viví en esto, viví en aquello. No, señor, porque ¿cómo van a la oportunidad? Este treillo en la medio, la ñaña forma jangua, yaycua jangua, va la sentido común. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Antiguo Testamento. ¿Qué hubiese pasado si ella hubiese dicho que no o ignorar?
anuncio de tu ángel amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duelan las espinas y el camino de la cruz. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Aunque traspasaron con una espada su corazón y su alma lloró el dolor de tus heridas, a los pies del madero se quedó. Y hoy ella es nuestra reina y señora, y tú nos incorporas a tu eterna familia de amor. Y yo en tu amor quiero permanecer postrado a tus pies. Es lo único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María, para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe de María, para renunciar a mí y entregarte mi vida. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día, segunda semana del tiempo de Adviento, este lunes 9 de diciembre. Yande Yara, Ombuñandela Iñe, a través del profeta Isaías, capítulo 35 del 1 al 10. Regocíjate en el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa. Sí, florezca como el narciso, que se alegre y prorrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el resplandor del Carmelo y del Sarión. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios.
Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman. Ahí está su Dios, llega la venganza, la represalia de Dios. Él mismo viene a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque y la tierra sedienta en manantiales. Y así continúa. Profecía de Isaías, capítulo 35, queridos amigos. Y por formarlo y cota de de te va a llevar. Porque un guajema de yara, oñemo, ain baitema de yara. Todo es cambio, ellos verán la gloria del Señor y el esplendor de nuestro Dios. Ñico tengo pea lleva coñan de netame, ñaco te coñan de atiguasube nuestra iglesia. Necesitamos renovarnos, necesitamos sacerdotes santos, necesitamos obispos que verdaderamente también estén cada vez más metidos dentro de todo lo que significa el caminar del pueblo, de la gente, las necesidades de nuestro pueblo. Fortalezcan, por lo tanto, los brazos débiles. La ñandeo, ñande cangano, ñandeo, ilanda ñañeino, ñandeo, ilanda yaeno, baebea lleva. Fortalezcan los brazos débiles. Robustezcan las rodillas vacilantes. Estaba ñande priri paitema hoy lleva, yariri pajama erebea. Y porque también nosotros no somos testimonios de vida, testimonios de una entrega y de una generosidad para con el pueblo y para aquello que Dios nos pide. Digan a los que están desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios, porque Él está llegando. Queridos hermanos, fuerza, fuerza, en este día ya de la segunda semana del tiempo de Adviento. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Estamos queriendo ahora subrayar. Comienza el mensaje de David a Yabes de Galaad. Desde el 4b, en realidad, comenzamos cuando informaron a David que los hombres de Yabes Galaad habían sepultado a Saúl. Él les envió unos mensajeros para decirles que el Señor los bendiga por haber realizado este acto de fidelidad hacia Saúl, su Señor, dándole sepultura. Dándole sepultura. Esto nosotros habíamos ya leído, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, capítulo 31. Capítulo 31 del primer libro de Samuel. Estos hombres de Yabes fueron a sepultarlo. Cuando los habitantes de Yabes de Galaad oyeron lo que los filisteos habían hecho a Saúl, todos los hombres valientes emprendieron la marcha y después de caminar toda la noche, retiraron de los muros de Bet-Shean el cadáver de Saúl y los cadáveres de sus hijos. Luego volvieron a Yabes y allí los quemaron. Después recogieron sus huesos, los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes y ayunaron 7 días. Bueno, así terminaba. ¿Se acuerdan quiénes eran los habitantes de Yabes de Galaad? Capítulo 11, 1 Samuel. Ahí nos había comentado.
Esta fue una de las hazañas maravillosas, ¿verdad?, que había hecho justamente Saúl. Y esto entonces quiere decir que se les quedó en el corazón. Quiere decir que esta gente es muy agradecida. Victoria de Saúl sobre los amonitas. Cerca de un mes más tarde, Nahás, el amonita, subió contra Yabes en Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahás: pacta con nosotros y te serviremos. Es decir, vamos a pasar y no vamos a ser más de Israel y vamos a ser parte del pueblo de ustedes. No hay problema ahora en 10. Pacta con nosotros y te servimos. Pero Nahás, miren lo que le dice. El amonita respondió: pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho e infligir así un oprobio a todo Israel. Qué espectacular, ¿verdad? Miren el pacto que le está pidiendo. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? Porque le querían sacar a cada uno de los habitantes el ojo derecho. Le iba a dejar tuerto, le iba a dejar solo el izquierdo. ¿Pero por qué? Porque entonces ya ellos no tendrían hombres de guerra. Porque ellos ven el escudo al poner aquí, entonces pegan de yande esa misma ave. Y entonces tu escudo eres ya pono pea enseguida de mongo hablando de escudo pa como ya suman de él y pa. ¿Entiendes? Todo tiene su explicación, ¿verdad? Pero ya cuando el contexto histórico, si te sacaba el ojo, te quedabas sin el derecho. Por eso le dice el izquierdo, el derecho. O sea que la de azul no podemos ir a ver la de espada, la de escudo, a ver la de espada, a ver esa, la de enemigos, a ver el cututo, lo que sea. Pero la veremos y no veían de esa, sabemos que andan de esa mismo. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Te alabo, oh Dios poderoso, porque has hecho tanto bien en mí. En momentos terribles y oscuros me apoyé en ti. Me conduces por sendas oscuras, eres tú mi faro y mi luz. Yo por ti toda mi vida, me protege tu amor. Todos los días de mi vida por ti danzaré. Estoy feliz porque has entrado en mi vida. Podrá parar, te alabaré, Señor, te alabaré. Ábreme los labios, rompe mi silencio, proclama tu palabra en este pobre templo. Háblame despacio, tuyo es mi tiempo, mi vida es un canto, cada día un verso y veo mucha gente con cara de asco. Me duele tanto llanto, ver tanto lamento, el fallo es confundir el regalo con derecho, gracia con precio, el cielo con un premio, la vida es el regalo del amor eterno. Vamos a cogerlo, a vivirlo intenso, seguimos en camino, junto al maestro, no mires atrás, ya no tengas miedo y no puedo callarme, tengo que gritar, mi vida es alabarle, ¿por qué no con el rap? Mi latido es un guiño cariñoso de su amor, ¿qué más necesito si ya soy hijo de Dios? Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido,
ya sin fuerzas. Y vienen preguntas a mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí, junto a mí. Junto a mí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando con este hermoso capítulo, ¿verdad?, de el segundo libro de Samuel. Aquí es el mensaje, ya sabemos quién es Yabes de Galaad. Es agradecido. Por eso cuando le informaron, dice a David, que los habitantes de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces, bueno, voy a ponerla, no digo su marketing, pero comienza a realizar sus primeras relaciones diplomáticas. Ahí está. Ve ahí, Catuñan de ya.
Estas son las primeras relaciones diplomáticas de David. Él que fue ungido ya como rey, esto demuestra que David no se apoderó, era del trono. Porque hace rato estábamos diciendo que tal vez muchos podían pensar de que David aprovechó, bueno, abandonó a Saúl, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, ¿verdad? Él viene, vienen de nuevo, Guerupaité, la comunidad. Y cuando vienen aquí, los ancianos de Judá se acercan a David. David sabía que era mejor dejar que Dios lo levantara a través de otros que esforzarse por avanzar solo. Que otros lo nombren verdaderamente. Por eso es esto es importante, queridos amigos. Cuando hablamos también nosotros de democracia, decimos eso, el pueblo, el pueblo, el pueblo. Pero, ¿por qué andamos tan mal? Porque el pueblo, si fuese el pueblo verdaderamente consciente de lo que estamos haciendo, nos escudamos fácilmente detrás de lo ilógico, porque eso es lo ilógico. Nosotros tendríamos que actuar desde la lógica si queremos tener una sociedad que valga la pena, desde la lógica. Entonces enseguida algunos se quieren justificar, no, pero el pueblo tuve más votos que esto, aquello. Pero después te das cuenta que no es así, ¿verdad? No es así porque hay mucha trampa, hay mucho comprar esto, comprar aquello. Y no me refiero solamente a un país, ¿verdad? Con pocos criterios, ¿verdad? En el sentido de conciencia, ¿verdad? De conciencia es lo que significa justamente lo que nos dice la palabra de Dios. No me refiero a eso, o solamente eso, sino que a toda la humanidad, al hombre de por sí. Porque ya digo, mañana hay actitudes. Entonces, ¿cuál es la actitud también del pueblo? ¿Cuál es la actitud de la gente? Entonces, el autor sagrado aquí verdaderamente te quiere dar a entender que no es entonces que David vino aquí a comprar votos, vino a arrancar aplausos o vino a hacer promesas. Él simplemente se vuelve a reinstalar dentro de una sociedad que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas. Al instalarse, sabemos y decíamos que los ancianos de Judá se acercan a David. David sabía que era mejor, decíamos, dejar que Dios lo levantara. Que Dios lo levantara. Incluso por eso, después los padres de la iglesia, pero el Nuevo Testamento, allí para escuela, pero reflexionando estas cosas, decían que la voz del pueblo es la voz de Dios. Hey, pero atención, porque hoy en día podemos decir, sí, esta es la voz de Dios, la voz del pueblo, porque el pueblo... Eso también tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Esto es cuando hay conciencia, cuando hay capacidad de un raciocinio y de un entendimiento, cuando no hay presiones, cuando no hay engaños, ahí sí podemos entender eso. Por lo tanto, aquí David prefiere eso, que Dios lo levantara a través de otros, es decir, en este caso fue a través de los ancianos. Deberíamos esforzarnos entonces por avanzar, por construir el reino de Dios y dejar el avance del yo en las manos de Dios, mi yo en las manos de Dios. Porque si Dios nos dio capacidad, pero tiene que estar en manos de Dios, quiere decir con los criterios, valores de la humanidad, que nos ayude a nosotros verdaderamente a crecer como comunidad. O si no, da voluntad de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
A medida que se acercaba la aurora ese sábado 9 de diciembre de 1531, Juan Diego apuraba el paso porque de no hacerlo se quedaría sin misa y todavía le quedaba un buen trecho para llegar a Ciudad de México. De pronto, en el cerro de Tepeyac, empezó un maravilloso concierto de gorjeos y trinos, algo que él jamás había escuchado. Y entonces se olvidó de la premura, se detuvo y mientras amanecía y disfrutaba del recital, escuchó una voz todavía más melodiosa que lo llamó por su nombre: Juanito, Juan Dieguito. Y como si el hilo de voz fuera un imán, se fue detrás de su eco y al llegar a la cima se encontró con una hermosa doncella cuyo vestido relucía como el sol y de su cuerpo emanaba un inefable resplandor. Sin darle tiempo para reponerse, la espléndida mujer le dijo: yo soy la Virgen María, Madre de Dios. Ve en mi nombre a donde el obispo de México, cuéntale lo que has visto y dile que es mi deseo que en este sitio se me edifique un templo. El indio, sobrecogido de emoción, llegó al palacio del obispo Fray Juan de Zumárraga, quien lo recibió a regañadientes y luego de escucharlo lo mandó de regreso a casa sin pararle bolas. Al cruzar de nuevo por Tepeyac, la Virgen se le atravesó y al saber que el prelado no creía, le pidió que volviera y le insistiera. Así lo hizo, pero Fray Juan de Zumárraga, para quitárselo de encima, le pidió pruebas. Entonces el abatido Juan Diego retornó y la señora que lo esperaba en la colina le anunció que se las daría y llegado el momento lo mandó a recoger rosas de Castilla, que eran escasas en la región y mucho más en esa época del año. Y Juan Diego encontró la cumbre tapizada de flores, cortó una buena cantidad que la misma Madonna puso en la tilma, una especie de poncho que también era usado como delantal o contenedor, y en ella las llevó Juan Diego al obispo, ante el cual la abrió. Y al caer la rosa, Fray Juan de Zumárraga se quedó estupefacto, pues en el ayate, como también llaman a esa prenda, aparecía impresa una hermosa imagen de la Santísima Virgen. Entonces el prelado cayó de rodillas y después de pedirle perdón a Juan Diego, erigió la ermita prometida en el lugar señalado por la Virgen en el cerro de Tepeyac y entronizó en ella la representación de la que desde entonces conocemos como la Virgen de Guadalupe y es la santa patrona de México. Cuauhtlatoatzin, nombre que significa águila que habla, era un indio chichimeca nacido en Cuautitlán en 1474, que luego de ser catequizado y bautizado como Juan Diego, asumió su condición de cristiano con notable piedad, la que se evidenciaba en los largos recorridos que hacía regularmente hasta Tlatelolco para participar de las celebraciones religiosas y especialmente de las Eucaristías en las que Juan Diego indefectiblemente comulgaba y a la par sentía especial devoción hacia la Santísima Virgen, a la que le rezaba diariamente el rosario en compañía de su esposa María Lucía y de su tío Juan Bernardino que vivía con él. Tras la construcción de la pequeña iglesia y la muerte de su mujer, San Juan Diego dejó a su tío al cuidado de la parcela familiar y con el permiso del obispo construyó una choza junto al santuario y así San Juan Diego se convirtió en el guardián permanente e incondicional de la Virgen de Guadalupe. Organizaba el acceso de los peregrinos, les servía de guía, jamás aceptaba dinero de nadie, cuidaba sus instalaciones, actuaba como sacristán, dirigía el Santo Rosario diario y la influencia generada por su austera vida, la total entrega a la Virgen y su incansable labor evangelizadora, mediante la cual obtuvo ingente cantidad de conversiones entre los indios, acrecentó su fama de santo, la cual, según consta en su proceso de beatificación, estaba además plenamente justificada por las curaciones milagrosas que San Juan Diego realizaba y a pesar de ser analfabeto, ricos y pobres le pedían consejo y buscaban su orientación espiritual. Por eso su muerte, acaecida el 30 de mayo de 1548, a los 74 años, fue llorada por todos los indios mexicanos para quienes fue su mejor referente y padre. A San Juan Diego lo canonizó en el 2002 el Papa San Juan Pablo II. Por eso hoy, 9 de diciembre, día de su festividad, pidámosle a San Juan Diego Cuauhtlatoatzin que nos enseña a amar a la Virgen de Guadalupe. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre la tía divina la salva.
y del mundo que soñaba poco queda ya. Me parte ver los diarios con imágenes de destrucción y el legado que has dejado de vivir en el amor se tiende a escapar. De repente te das cuenta que falta perdón y el disfraz de la mentira seduciendo va. Por más que arde la madera no quisiera perder la ilusión de vivir con la certeza que a tu lado nuestra historia tendrá un gran final. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. No todo está perdido, yo quiero luchar contigo, ven acá, es hora de empezar. Si tienes la fe que nos mantiene, nada nos detiene, todo pasará. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego de Dios. Que arda, pero el corazón de tanto dar amor y se rompan todas nuestras voces de gritar que hay esperanza. Que caiga, pero la tristeza y la desolación enciende tu vida con el fuego, fuego de Dios. Todo pasará, todo cambiará. Confía en Él, buenas nuevas vendrán. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este hermoso libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, aquí nos muestra cómo le ungen a David como rey. Y por eso ahora decíamos que en este versículo 5, cuando informaron a David que los hombres de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl, David mismo, les envió unos mensajeros para decirle: oye, pero la función diplomática de David, que el Señor los bendiga a ustedes, ¿verdad? Yabes de Galaad, por haber realizado este acto de fidelidad hacia Saúl. Y ya hemos leído capítulo 11, como aquí cuando esta tribu o este grupo de los de Yabes de Galaad estaban por ser atacados y aniquilados, ellos claman, piden. ¿Y quién les había salvado? Les había salvado Saúl.
Saúl upeno mitad pajuete, rey pajuete recién ungido, incluso dice que él estaba todavía arando en los campos, o sea que él todavía no había organizado ni la monarquía, ni había venido pero él ahí, hay algunos signos, descuartizar, etcétera, mandar acá un pedazo de eso, de ese animal, y así va a suceder con aquel que no se... O sea, tenía garra, tenía pila, se preocupaba, este es un hermano, nosotros tenemos que ir. La cantidad del ejército que se le unieron fue una cosa impresionante. Pero también él dice, mira, si nosotros no atacamos como comunidad, no nos unimos como comunidad, nosotros no vamos a poder hacer nada. David, quiero decir, Saúl ve Catupe por otros caminos de un egoísmo y de una actitud diferente. Y también eso puede suceder con nosotros en nuestra vida. Alguna vez señalé que lleva como le salvó y le ayudó. Pero los de Yabes de Galaad, aquí te quiere mostrar el autor sagrado que son personas agradecidas, que son personas que jamás se olvidarían de este gesto solidario y de este gesto que hizo Saúl para liberar. Imagínense, le iban a sacar el ojo derecho para que ellos no pudiesen batallar más. Eso iba a ser. Y ante esa situación, sin embargo, Saúl lo salva. Y entonces por eso, dice, cuando informaba a David que los hombres de Yabes de Galaad habían sepultado a Saúl, él les envió unos mensajeros para decirle que el Señor los bendiga por haber realizado este acto de fidelidad hacia Saúl. Este es un acto de fidelidad. Pende fiel, porque gracias, ¿verdad?, a la iniciativa, gracias a la valentía. Esa fue la primera guerra de Saúl. Fue el primer llamado a la tribu de Israel cuando él es nombrado y cuando él por primera vez entonces asume una situación como esta para defender a su pueblo, así como Dios le había puesto al frente como primer rey de Israel. Entonces él les envió unos mensajeros para decirle que el Señor los bendiga por haber realizado este acto de fidelidad hacia Saúl, su Señor, dándole sepultura. Y aquí entramos en el aspecto ritual tan importante, la cuestión de la sepultura. Entonces el hecho de haber hecho misericordia. Ven la bella, pues de misericordia ve Saúl con su Señor, dándole sepultura. Recuerden que sepultar al muerto es esencial y fundamental dentro de ese pensamiento, dentro de esa teología, dentro de ese deseo del judaísmo. La sepultura para los muertos. Como obras verdaderamente, ¿verdad?, de misericordia que tenemos nosotros. Están las obras espirituales y las obras de caridad concreta, ¿verdad?, que nosotros tenemos. A sepultar al que ha muerto, sepultar, darle una digna sepultura. Queridos amigos, qué importante que es esto, ¿verdad? Qué importante. Y nosotros eso lo llevamos. Y se dan cuenta que esto es también como humanidad. O inventar y la pólvora. No. Es simplemente vivir lo humano. El sentido común. Vean el sentido común. Pora. Y lo que sea en sus limitaciones. Pero ñandei shaguabe. A operar entonces a ver, David yepopeta y yoga. Pilla popona. Porque oñembejaray la onguere. De sus hijos y de Saúl. Pero ustedes fueron capaces después de recuperar, de hacer, quemar todo lo que entonces no corresponde. Y aquí están sus huesos. Y lo enterraron ahí bajo ese terebinto. Muy bien. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Y por ahí tenéis este segundo libro de Samuel. Ya andemos que lleva porque siempre es un libro político
y es de la política que nosotros tenemos que utilizar. ¿Qué es lo que nos tienen que mover como valores y principios elementales y fundamentales? Donde miremos y nos preocupemos del bien común, es decir, del bien de la gente. Muy bien, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandi Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.